Hola a todos y a todas. Vamos a revisar el tema de correlación y regresión lineal juntos mediante un ejercicio el cual nos pueda permitir abordar más o menos todas las aristas de este tipo de ejercicios de, insisto, correlación y regresión lineal. Vamos a verlo con este ejercicio. Dice aquí el ejercicio que se ha observado en varios modelos de automóviles los datos de potencia del motor, los cuales están representados en la variable X y están dados en caballos de fuerza. Entonces, estos números 50, 60, 75, etcétera, representan caballos de potencia en un motor, ¿sale? Y la aceleración, pero medida en el número de segundos necesarios para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en estos automóviles con esas potencias, ¿no? Entonces, la variable Y representa los segundos que tarda en acelerar un coche de cierta potencia de 0 a 100 kilómetros por hora. Por ejemplo, un coche de 50 caballos tardó 15 segundos en acelerar de 0 a 100, uno de 60, 13.5 y así sucesivamente, ¿no? Podemos más o menos intuir que sí va a haber cierto tipo de relación un poco fuerte, porque mientras normalmente más caballos de potencia tenga un motor, pues obviamente su aceleración es mayor y entonces tardaría menos tiempo en llegar de 0 a 100. Bueno, pero lo vamos a corroborar mediante los parámetros de correlación. Bueno, vamos a extraer esta información de este conjunto de datos. Vamos a representar este conjunto de datos en un diagrama de dispersión en el cual nos vamos a dar cuenta qué tanta relación hay entre los puntos y si se alinean en una recta o si están muy dispersos, etcétera, ¿no? Después vamos a determinar el coeficiente de correlación de Pearson, perdón, que es un, ¿cómo se llama? Es un coeficiente de correlación lineal y el cual, mediante su significado, vamos a poder ver qué tan fuerte o qué tan débil es la relación entre las variables X y Y de este problema. Posteriormente vamos a encontrar la ecuación de la recta de regresión y la vamos a graficar en el diagrama de dispersión. Esta va a ser la mejor aproximación lineal que encontremos de este conjunto de puntos. Va a ser la ecuación de esta recta de regresión. Y bueno, finalmente, utilizando la ecuación de la recta de regresión, vamos a poder predecir el valor de tiempo que va a tomar la variable Y para un motor de 180 caballos, que no tenemos esa información, ¿ok? Bueno, para hacer un poquito más digerible el ejercicio, vamos a comenzar del ejercicio B hacia abajo y al final vamos a hacer el inciso A. ¿Por qué? Porque en el inciso A, que es donde vamos a hacer el diagrama de dispersión, lo vamos a utilizar posteriormente para graficar también la ecuación de la recta de regresión. Entonces, para no hacerlo de manera aislada, lo vamos a hacer hasta el final, ya para darle un significado general de todos los incisos del problema, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson y así poder ver qué tan grande es el grado de correlación de estas dos variables. Bien, ahora acabamos de disponer la misma conjunto de datos de una manera vertical para poder facilitar el manejo de los datos. Entonces, quedamos de empezar por el inciso B, donde vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente de correlación se representa con la letra R y establece que el coeficiente de correlación de Pearson se define como la covarianza de X y Y entre la desviación estándar de la variable X por la desviación estándar de la variable Y, ¿ok? Entonces, es una fórmula bastante sencilla, pero requiere de estos tres parámetros. Que calcularlos es un proceso un poquito tardado. Vamos a empezar con la covarianza. ¿Cómo se define la covarianza de las variables X y Y? Bueno, la podemos definir como la sumatoria de cada valor X menos la media aritmética del conjunto X por cada valor en Y menos la media aritmética de la variable Y todo entre el número de datos, ¿ok? Bueno, esa fórmula vamos a utilizar para la covarianza
Y vamos a agregar una columna entonces aquí en el conjunto de datos donde hagamos estas operaciones y después, una vez que las hagamos todas, podamos realizar la sumatoria. Bien, entonces agregamos esta columna donde vamos a hacer este conjunto de operaciones. Sin embargo, estas operaciones nos piden que tengamos la media aritmética del conjunto de las x y la media aritmética del conjunto de las y. Entonces, pues tenemos que, antes de empezar a aplicar estas operaciones, saber quién es la media aritmética de x y quién es la media aritmética de y. Bueno, si recordamos, la media aritmética de un conjunto es la suma de todos los valores entre el número de datos. En este caso, vamos a sacar la media aritmética del conjunto X, que la fórmula me dice, hay que sumar todos estos datos, 50 más 60 más 75 más 90 más 100 más 120 más 150, y lo vamos a dividir entre 2, 4, 6, 7 datos, ¿ok? Bueno, haciendo la sumatoria, obtenemos lo siguiente. 645 entre 7, ¿sale? Y entonces 645 entre 7 nos va a dar un promedio de 92.1428, ¿sale? Tratemos de usar al menos 4 decimales para que nuestros valores nos queden con la menor desviación posible. Entonces la media aritmética del conjunto de las x nos dio 92.1428. Luego entonces, aquí podemos empezar a vislumbrar la primera operación, donde dice, ok, va a ser cada dato x, entonces nuestro primer dato x es 50, menos la media aritmética de x, que en este caso es 92.1428. ¿Listo? Y así sucesivamente con los demás. Ahora el siguiente valor en x sería 60 menos la media aritmética, 92.1428. Y así sucesivamente con el siguiente, 75 menos, podemos empezarlo a representar así, la media aritmética, de todos modos es el valor 92.1428, y así con el resto de los valores, ¿no? Esto nos dice la primera parte de la fórmula. Cada x le vas a restar su media aritmética. ¿Okay? Bien, ahora esto mismo que estamos haciendo con el conjunto de valores de x, ahora se hace con el conjunto de valores de y. Entonces necesitamos conocer la media aritmética del conjunto de las y, que en este caso se calcularía la media aritmética del conjunto de las y, es la suma de todos los valores y entre el número de datos. En este caso, sumar 15 más 13.5 más 12 más 10.5 más 10 más 9 más 8, que nos daría un total de 78, y lo dividimos entre los 7 datos que conforman al conjunto de las y, y nos daría una media aritmética de 11.1428. ¿Ok? Y entonces eso ahora lo empezamos a aplicar en el conjunto de las y. Dice, ok, la primera y es 15 menos la media aritmética, que es 11.1428. Después nos vamos con la siguiente y, que es 13.5 menos la media aritmética, 11.1428. Y así con todos los y. 12 menos la media aritmética de y, que ya sabemos que es el valor de 11.1428. Y así seguimos con los demás. 10.5 menos la media de y, 10 menos la media de y, 9 menos la media de y, y 8 menos la media de y. ¿Ok? Y entonces todas estas multiplicaciones las hacemos y vamos a obtener ese conjunto de valores.
De tal modo que, tal cual, así como ves estas operaciones, las puedes meter con todo y paréntesis en tu calculadora y vamos a obtener los resultados finales, ¿sale? Los cuales los voy a escribir en este momento aquí. Y entonces los números que ponga aquí serán el resultado de todas estas multiplicaciones. Y bien, pues obtuvimos todas estas cantidades. Entonces, pues bueno, ahora vamos a terminar de calcular nuestra covarianza. ¿Qué dice la fórmula de covarianza? Que tienes que hacer una sumatoria de todos estos valores. Y entonces, al sumar todos estos valores, sumarlos incluso con su signo. Obviamente todos los negativos se suman y conservan el signo negativo. Y este que es el positivo se va a restar, pero pues obviamente van a ganar todos los negativos. Entonces, tendríamos un resultado total en la sumatoria de menos 502.14 y lo vamos a dividir entre el número de datos que es 7, obteniendo un total de menos 71.73 y un decimal más 4. ¿Ok? Entonces, ese es el valor de nuestra covarianza. ¿Ok? Eh, Tiene un significado, el signo negativo, lo vamos a explicar en el siguiente inciso, donde saquemos la recta de regresión. Pero bueno, ya podemos empezar a sustituir valores en nuestra fórmula. El primer valor, la covarianza, menos 71.734. ¿Ok? Ahora hay que sacar la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Para sacar la desviación estándar de la variable X, bueno, la desviación estándar en general se saca como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces primero necesitamos la varianza y la cual tenemos que se define de la siguiente manera. La varianza es igual a la sumatoria de cada X menos la media elevada al cuadrado y todo entre el número de datos. En este caso estamos hablando de la variable X, entonces sería la varianza de la variable X. Bueno, a grandes rasgos, este cálculo se hace de la siguiente manera. Te dice que vas a tomar cada valor de X, el primero que tenemos ahí es 50, y le vas a restar la media aritmética de la variable X, que en este caso sería 92.1428, que la vamos a dejar representada como X testada para no escribir todo el número, pero pues entendemos que este valor es 92.1428. Bueno, y nos vamos al siguiente, que sería 60, y le vamos a restar la media al cuadrado. Y así con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, hasta el 150 menos la media aritmética al cuadrado. Todo eso lo vamos a dividir entre el número de datos, que en este caso son 7. Obviamente aquí están simbolizados únicamente 3, que son los dos primeros y el último, pero hay que hacerlos todos, ¿no? Cada dato menos la media, más el siguiente dato menos la media, y luego el 75, 90, 100, 120 y 150, todos menos la media al cuadrado. ¿Ok? Bien, haciendo esas operaciones vamos a obtener que la varianza de la variable X nos resulta igual a 1041.8367. ¿Ok? Y esta sería la varianza, pero nosotros necesitamos la desviación estándar. La desviación estándar de la variable X se obtiene como la raíz cuadrada de la varianza. Y entonces, sacando raíz cuadrada a esta cantidad, obtenemos que la desviación estándar en X sería 32.2774. ¿Ok?
Y entonces ese valor es el que vamos a sustituir aquí. 32.2774. ¿Ok? Bueno, finalmente tenemos que calcular la desviación estándar de la variable y, que es un proceso similar al que acabamos de hacer. La varianza, primero, de la variable y sería la sumatoria de cada y menos la media al cuadrado entre el número de datos. De tal modo que, ¿quién es el primer y? Pues sería 15 menos la media aritmética de y al cuadrado, que este valor de la media aritmética de y es el de 11.1428, es el que tendríamos que sustituir, más el siguiente, que sería 13.5 menos la media aritmética de y al cuadrado, más 12 menos la media aritmética al cuadrado, y así sucesivamente hasta el último, que sería 8 menos la media aritmética de y al cuadrado. Y al final todo entre 7, que es nuestro número total de datos, obteniendo una varianza en la variable y de 5.3367. ¿Ok? Y finalmente entonces, para obtener la desviación estándar de la variable y, tendríamos que, hay que sacarle la raíz cuadrada, pues, a la varianza, o sea, a 5.3367, y obtendríamos un valor aproximado de 2.3101. ¿Ok? Y bien, este valor de la desviación estándar de y es el que sustituimos aquí, 2.3101. Y pues bueno, ya tenemos todos los elementos para calcular nuestro coeficiente de correlación de Pearson, ¿sale? Hay que hacer estas operaciones y bueno, obtendríamos en este caso un valor de menos 0.962. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa este valor? Este valor, mientras más cercano esté a 1, quiere decir que, digamos, si este resultado fuera 1, que no puede ser más de 1, lo máximo es un entero, y un entero significaría que la relación es perfecta, total y absoluta, ¿sale? Y mientras más cercano esté al 1, más fuerte es la relación entre las dos variables x y y. En este caso, pues podemos concluir lo siguiente. Un punto 96, se tiene un estimado de que entre punto 9 y punto 99 la relación entre las variables es muy fuerte. En este caso también es negativa. Entonces podríamos concluir lo siguiente aquí. Por lo tanto, la correlación es negativa y muy fuerte. ¿Qué estamos queriendo decir? Que están pues íntimamente relacionadas la potencia de un motor con el tiempo que tarda en acelerar de 0 a 100. Hay una relación muy estrecha entre estas dos variables. ¿Ok? Bueno, pues ahí tenemos una conclusión de que sí, hay una relación bastante significativa entre las dos variables. Y pues bueno, como hay una relación muy significativa, vamos a poder encontrar un modelo bastante, pues sí, bastante real, bastante acercado a nuestro fenómeno, que, valga la redundancia, nos pueda modelar y nos pueda predecir valores para distintas potencias de motor. Que vamos a hacer a continuación, el inciso C de este problema, que es sacar la ecuación de la recta de correlación, vamos a necesitar algunos valores que están aquí ahorita en el pizarrón. Los voy a subrayar para que después sepan cuáles son. Los vamos a necesitar. Vamos a necesitar en primera instancia la covarianza, que nos dio menos 71.734. Vamos a necesitar la varianza de x,
tenemos este valor. Vamos a necesitar también la media aritmética de x y vamos a necesitar la media aritmética también de la variable y, porque los términos de la ecuación de correlación están en función de estos 4 valores. ¿Ok? Bien, ya tenemos aquí anotados estos valores que les comentaba que íbamos a necesitar para calcular el inciso C, que es el que nos pide calcular la ecuación de la recta de regresión. El modelo de la ecuación de la recta de regresión nos dice que el valor aproximado de y, que es el significado de este simbolito de la parte de arriba, quiere decir que este modelo no nos va a dar exactamente estos valores de y, pero nos va a dar los más aproximados que se puedan. Bueno, la ecuación de la recta de regresión se puede modelar de la manera y igual a más b por x. Es una ecuación de primer grado donde esta b nos va a representar la pendiente de nuestra recta de regresión y esta A nos va a representar la ordenada al origen de dicha recta. ¿Sale? Bien, entonces el modelo es bastante sencillo siempre y cuando pues podamos determinar los valores de estas dos parámetros. Es muy sencillo determinarlos. Dice que B es igual a la covarianza de x y y entre la varianza de la variable x. Valores que ya tenemos aquí, que habíamos calculado con anterioridad. Entonces es muy simple sacarlo. Vamos a decir que la covarianza aquí nos dio un total de menos 71.734 entre la varianza de x, que nos dio 1041.8367. Hace ratito les comentaba que el que la covarianza sea negativa tiene un significado. ¿Qué significado? Pues que ahorita que hagamos este cálculo, la varianza siempre da positiva porque tiene que ver con los cuadrados de las diferencias. Entonces, quien determina el signo del parámetro b, que es la pendiente, es la covarianza. Y entonces, en este caso, nuestra covarianza va a quedar negativa. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de nuestra recta va a ser descendente. Ahorita lo vamos a ver a la hora de graficarlo, pero ese es el significado. El hecho de que la covarianza sea negativa solo nos va a querer decir que la pendiente de la recta de regresión es negativa. Bueno, haciendo esta operación obtenemos que la pendiente de nuestra recta de regresión va a ser menos 0.0688 a 4 decimales. Podemos conservar ese valor y pues bueno, ya podemos ir haciendo nuestra recta de regresión. Ya tenemos el valor aproximado de y va a ser igual a, todavía no obtenemos a, pero ya tenemos b, ese valor lo podemos ir poniendo aquí, menos 0.0688, y x pues es la variable independiente aquí, que siempre la vamos a tener porque esta ecuación nos va a servir para calcular el tiempo que se tarda en distintas potencias de motores. ¿Ok? Bien, vamos a calcular el parámetro A. El parámetro A se define de la siguiente manera, que es la ordenada al origen. Se define como la media de y menos la pendiente de la recta de regresión por la media aritmética de x. Entonces todos estos valores también ya los tenemos calculados con anterioridad. Simplemente hay que sustituirlos y hacer operaciones. Entonces, primero la media aritmética de y, 11.1428 menos b. B nos dio negativo, entonces se conserva el signo también. 0.0688. Ese es el valor b por la media aritmética de x, que es 92.1428. ¿Ok?
Bien, obviamente aquí menos y menos se va a hacer más, se multiplican estos dos y va a terminar sumándose con este porque ambos van a ser positivos. ¿Ok? Bueno, entonces tendríamos el siguiente valor, 17.4822. Y entonces esa sería nuestra ordenada al origen, que es el parámetro que nos falta, y ya tendríamos nuestra ecuación completa. Bien, entonces esta última ecuación va a representarnos nuestra ecuación de la recta de regresión. Y insisto, ¿para qué nos va a servir la ecuación de la recta de regresión? Nos va a servir para predecir futuros valores de y, es decir, cuánto tiempo se va a hacer para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora cualquier motor de potencia X. ¿Ok? Bien, la vamos a usar para el siguiente inciso, donde nos pide en el inciso D predecir el valor de Y, es decir, el tiempo que va a realizar un motor de 180 caballos para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora. Y bien, entonces como les decía, aquí en el inciso D nos dice que hay que hacer la predicción de tiempo que se demoraría en acelerar de 0 a 100 kilómetros un motor de 180 caballos, que vendría siendo el valor de la variable X. Entonces tomamos nuestro modelo, nuestra ecuación de regresión, y sustituimos. Sería el valor aproximado de Y, que es el tiempo, es igual a 17.4822 menos 0.0688 por X. Entonces nuestra X aquí es 180, la sustituimos y hacemos estas operaciones. ¿Qué podemos esperar? Pues es un motor de más potencia que el que tenemos aquí. Entonces obviamente pues tenemos que esperar un tiempo menor a 8 segundos. Bien, haciendo las operaciones obtenemos que el valor aproximado de Y va a ser de 5.098 y las unidades de aquí son segundos. Entonces aproximadamente un motor de 180 caballos se va a hacer 5.1 segundos. ¿Ok? Entonces aquí podemos empezar a vislumbrar cuál es el uso que se le da a esta ecuación. Esta ecuación nos puede empezar a predecir valores de este fenómeno que no conocíamos y nos los da de manera pues predictiva y aproximada. ¿Ok? Bueno, teniendo entonces esta recta de regresión, ya podemos hacer el inciso A de este problema que lo habíamos venido postergando. El inciso A era hacer el diagrama de dispersión y vamos a hacer sobre ese diagrama de dispersión la gráfica de esta ecuación. Bien, entonces para trazar nuestro diagrama de dispersión, pues hacemos un plano de coordenadas rectangulares donde tenemos la variable X y Y. Hay que tratar o procurar de que los valores de X los podamos incluir todos en el eje. Aquí tenemos el valor más grande que acabamos de agregar, 180, entonces llevamos los caballos en la variable X hasta el 200, yendo de 20 en 20. Y Y, que es el tiempo, el más grande es 15, entonces lo llevamos de 2 en 2 hasta el 18. Bueno, primero vamos a graficar estos puntos que serían los correspondientes al diagrama de dispersión. Y pues bueno, tendríamos lo siguiente, que para 50 caballos, que es aquí entre 40 y 60, iríamos hasta un total de 15 segundos, que están aquí entre el 14 y el 16. Entonces, aproximadamente ahí estaríamos en ese punto y así sucesivamente nos vamos graficando los demás. Para 60 tendríamos 13.5, un aproximado por ahí. En 75, casi llegando a 80, tendríamos 12. Para 90
tendríamos 10.5. Para 100 tendríamos 10. Para 120 tendríamos 9. Y para 150 tendríamos 8. Aproximadamente por ahí. ¿Listos? Entonces, esos son los puntos de nuestro diagrama de dispersión. Si nos damos cuenta, los puntos no están perfectamente alineados, pero sí siguen más o menos un patrón lineal. Entonces, nuestra ecuación de recta de regresión debe tratar de aproximar de la mejor manera posible estos puntos. ¿Cómo le hacemos para graficar? Bueno, dijimos que este parámetro A, que corresponde a 17.48, es la ordenada al origen. La ordenada al origen la ubicamos sobre la recta del eje de las y. Entonces, en el eje de las y para x igual a 0, tendríamos más o menos 17.5. Aproximadamente por ahí. También ya tenemos otro valor que para cuando x es igual a 180, el tiempo fue de 5.98. Entonces para 180 tendríamos más o menos por aquí. 5.98. Un aproximado por ahí. Entonces con estos dos puntos nada más los unimos y tendríamos nuestra recta de regresión. Puedes calcular los puntos que tú quieras de la recta para poderla graficar y asegurarte que sí te está dando una recta. ¿Y cómo encontramos más puntos de la recta? Pues dando más valores de x. Por ejemplo, este fue el inciso D. Dimos para 180 un valor de x de 180 caballos, sustituyendo en nuestra ecuación un tiempo de 5.98. Podríamos tomar, no sé, un valor intermedio. Puede ser un valor que no tengas aquí. No sé, tal vez no tenemos para un motor de 80 caballos. Entonces, ahora le puedes dar a x el valor de 80. Lo sustituyes aquí y obtendrías tu valor aproximado de y. ¿Qué estamos esperando? Pues un tiempo, 80 está entre 75 y 90, pues un tiempo entre 10 y 12, a lo mejor un aproximado de 11 segundos. Vamos a ver la operación que nos da. Y tenemos un aproximado de 11.97, pues en efecto, sí es un valor que más o menos estábamos esperando entre estos dos que tenemos, ¿no? Entonces, este valor lo podemos graficar. Decimos, para 80 obtuvimos un valor aproximado de 11.97, casi 12, ¿no? Entonces, pues más o menos andaríamos como por aquí, en nuestra recta de regresión. Y pues bueno, ya con esos tres puntos, con estos tres podemos trazar la recta de regresión. Vamos a hacerlo. Bien, ponemos entonces la regla aquí de punto a punto. Y la extendemos. Bien, y esa sería nuestra recta de regresión. Esta recta representa esta ecuación. Y pues bueno, ¿qué podemos ver sobre el diagrama de dispersión, que son los puntos naranjas? Que la recta de regresión trata de pasar lo más en promedio por los puntos. Obviamente no va a pasar por todos, pero pues pasa, digamos, más o menos por la mayoría y pues en medio de los que no alcanza a pasar. ¿Ok? Bueno, pues insisto, esta recta de regresión nos permite hacer predicciones para nuestro fenómeno que no están contemplados en las mediciones. ¿Ok? Bueno, pues más o menos es un ejemplo o un ejercicio completo de correlación y regresión. Espero que haya quedado muy claro.